Bienvenidos, buscadores de la serenidad y la fortaleza interior. En un mundo donde la reactividad parece ser la norma y las emociones nos arrastran como hojas al viento, hoy vamos a explorar un camino alternativo, la filosofía estoica. Pero no se equivoquen, este no es solo otro video sobre conceptos abstractos y figuras históricas. Vamos a desmenuzar el estoicismo en una serie de estrategias prácticas y aplicables que pueden transformar radicalmente tu vida cotidiana. Olvídate de los debates acalorados, de las explosiones de ira incontrolable y de la susceptibilidad enfermiza. Vamos a aprender a navegar el caos con calma, a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con impulsividad, y a construir una fortaleza mental que te permita afrontar cualquier adversidad sin perder la paz interior. En este video, ya no te vamos a pedir que te conviertas en un monje ascético o que reprimas tus emociones. Más bien, te invitamos a descubrir el poder de la elección, a entender que aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ello. Aprenderemos a discernir entre lo que está dentro de nuestro círculo de influencia y lo que no, a enfocarnos en lo que podemos cambiar y a aceptar con ecuanimidad lo que no. Descubriremos cómo la práctica de la atención plena, la reflexión sobre nuestros valores y el cultivo de la virtud pueden convertirnos en personas más resilientes, más sabias y, en última instancia, más felices. Prepárense para un viaje transformador hacia la serenidad estoica. Empecemos. Parte 1. El filtro estoico de la realidad. El estoicismo, lejos de ser una filosofía pasiva, nos ofrece un marco de pensamiento activo para interactuar con el mundo. El filtro estoico de la realidad implica analizar cada situación que enfrentamos a través de una serie de preguntas cruciales que nos ayudan a separar los hechos objetivos de nuestras interpretaciones subjetivas. Este proceso no se trata de negar nuestras emociones, sino de comprenderlas y gestionarlas de manera efectiva para evitar reacciones impulsivas y contraproducentes. Al adoptar esta perspectiva, transformamos la forma en que percibimos los eventos, lo que a su vez influye en nuestras respuestas y, en última instancia, en nuestra felicidad y bienestar. Este filtro comienza con la identificación precisa de lo que realmente está sucediendo. Muchas veces reaccionamos ante nuestras propias suposiciones, miedos o expectativas, en lugar de responder a la realidad tal como es. Preguntarnos qué es lo que realmente está ocurriendo aquí nos obliga a observar la situación con objetividad, despojándola de las capas de interpretación que la distorsionan. Al separar los hechos de la narrativa que construimos a su alrededor, podemos tomar decisiones más informadas y evitar reacciones exageradas basadas en percepciones erróneas. Una vez que hemos definido los hechos, el siguiente paso es examinar nuestras emociones. ¿Qué sentimientos están surgiendo en respuesta a esta situación? ¿Son estos sentimientos proporcionales a la realidad objetiva o están exacerbados por nuestras propias inseguridades o traumas pasados? Reconocer y nombrar nuestras emociones es fundamental para comprender su origen y su influencia en nuestro comportamiento. Al hacerlo, podemos empezar a desvincularnos de la reactividad emocional y elegir conscientemente cómo queremos responder. Después de identificar las emociones, debemos cuestionar su validez. ¿Hay alguna evidencia que respalde la intensidad de estos sentimientos? ¿Estoy exagerando la importancia de este evento?
A menudo descubrimos que nuestras emociones están basadas en interpretaciones sesgadas o en patrones de pensamiento negativos. Al desafiar estas interpretaciones, podemos reducir la intensidad de nuestras emociones y recuperar el control sobre nuestras reacciones. Este proceso de autocuestionamiento es esencial para desarrollar una mayor resiliencia emocional y evitar quedar atrapados en ciclos de negatividad. El filtro estoico también implica evaluar las posibles consecuencias de nuestras acciones. Antes de reaccionar impulsivamente, debemos considerar las implicaciones a largo plazo de nuestras decisiones. ¿Esta reacción me acercará o me alejará de mis objetivos? ¿Cómo afectará a mis relaciones con los demás? Al tomar en cuenta las posibles consecuencias, podemos elegir acciones que estén alineadas con nuestros valores y que nos permitan alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Este enfoque proactivo nos ayuda a evitar arrepentimientos y a construir una vida más significativa y satisfactoria. Finalmente, el filtro estoico nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar. Hay muchas cosas en la vida que están fuera de nuestro control, como el clima, las acciones de los demás o el pasado. Luchar contra estas realidades solo genera frustración y sufrimiento. En lugar de resistirnos a lo inevitable, debemos aprender a aceptarlo con serenidad. Esta aceptación no significa resignación pasiva, sino una actitud de realismo y pragmatismo que nos permite enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar: nuestras propias acciones y actitudes. Al aplicar consistentemente este filtro estoico a nuestra vida diaria, desarrollamos una mayor claridad mental, una mayor resiliencia emocional y una mayor capacidad para tomar decisiones sabias y efectivas. Dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y circunstancias y nos convertimos en agentes activos de nuestro propio destino. El filtro estoico no es una solución mágica, sino una herramienta poderosa que requiere práctica y disciplina. Sin embargo, los beneficios de adoptar esta perspectiva son inmensos. Una vida más tranquila, más significativa y más alineada con nuestros valores. Parte 2. El poder de la percepción. El estoicismo nos enseña que no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones de esos eventos. Esta idea, central en la filosofía estoica, nos otorga un poder inmenso: el poder de elegir cómo reaccionar ante cualquier circunstancia. Si internalizamos que el mundo externo es neutral y que nuestro juicio es el factor determinante de nuestra felicidad o sufrimiento, podemos comenzar a desmantelar las reacciones emocionales negativas que nos impiden vivir una vida plena y virtuosa. La percepción, por lo tanto, se convierte en la herramienta principal para transformar la adversidad en oportunidad y para mantener la ecuanimidad en medio del caos. Comprender el poder de la percepción implica reconocer que somos los autores de nuestra propia experiencia emocional. Cuando alguien nos insulta, por ejemplo, el insulto en sí mismo es simplemente una serie de palabras pronunciadas. Lo que genera en nosotros ira, tristeza o frustración es nuestra interpretación de esas palabras. Creemos que la persona nos está atacando, que su opinión es valiosa o que tenemos que defendernos. Sin embargo, si elegimos ver el insulto como una expresión de la propia inseguridad o ignorancia del otro, podemos desarmar su poder y evitar una reacción desproporcionada. Practicar este tipo de reinterpretación requiere disciplina y autoconciencia, pero los resultados son transformadores. Un ejercicio práctico para desarrollar el poder de la percepción es el de la reestructuración cognitiva.
Cuando te enfrentes a una situación que te genere una emoción negativa, detente por un momento y analiza tus pensamientos. Pregúntate, ¿qué estoy pensando sobre esta situación? ¿Hay otras formas de interpretarla? ¿Estoy asumiendo algo que no es necesariamente cierto? Al cuestionar tus propias creencias y prejuicios, puedes abrirte a nuevas perspectivas y encontrar maneras más saludables de responder a los desafíos de la vida. Este proceso no se trata de negar tus emociones, sino de comprenderlas y gestionarlas de manera más efectiva. La clave para dominar el poder de la percepción reside en la práctica constante. No esperes a que surja una crisis para empezar a cuestionar tus pensamientos. Dedica tiempo cada día a reflexionar sobre tus experiencias y a identificar patrones de pensamiento negativos. Puedes llevar un diario donde anotes las situaciones que te generan estrés, tus pensamientos asociados y las posibles interpretaciones alternativas. Con el tiempo, esta práctica te ayudará a desarrollar una mayor conciencia de tus propios procesos mentales y a responder de manera más sabia y serena ante los desafíos de la vida. Es importante recordar que el objetivo no es eliminar todas las emociones negativas, sino aprender a regularlas y a evitar que controlen nuestras acciones. El estoicismo no aboga por la apatía o la indiferencia, sino por la virtud y la razón. Sentir tristeza o enojo es parte de la experiencia humana, pero no debemos permitir que estas emociones nos dominen y nos impidan actuar de acuerdo con nuestros principios. Al cultivar el poder de la percepción, podemos aprender a aceptar las emociones como señales de que algo requiere nuestra atención, pero sin permitir que nos arrastren a la desesperación o la ira. El poder de la percepción también nos ayuda a apreciar las cosas buenas de la vida. A menudo damos por sentado lo que tenemos y nos enfocamos en lo que nos falta. Al practicar la gratitud y al apreciar los pequeños placeres de la vida, podemos transformar nuestra percepción de la realidad y encontrar alegría en las cosas más simples. En lugar de enfocarnos en lo que nos salió mal, podemos elegir enfocarnos en lo que nos salió bien y en las oportunidades que tenemos por delante. Esta actitud positiva nos permite afrontar los desafíos con mayor optimismo y resiliencia. Finalmente, el desarrollo del poder de la percepción es un proceso continuo que requiere paciencia, perseverancia y autocompasión. No te desanimes si al principio te resulta difícil cambiar tus patrones de pensamiento. Recuerda que estás aprendiendo una nueva habilidad y que requiere tiempo y práctica. Sé amable contigo mismo y celebra tus pequeños avances. Con el tiempo, te darás cuenta de que tienes el poder de transformar tu vida al cambiar tu forma de ver el mundo. La clave está en recordar que la percepción es una elección, y tú tienes el poder de elegir cómo percibir cada situación que se te presente. Parte 3. La dicotomía del control. La dicotomía del control es una de las piedras angulares del estoicismo, una herramienta fundamental para navegar la vida con mayor serenidad y resiliencia. En esencia, postula que existen dos categorías de cosas en el universo: aquellas que están bajo nuestro control y aquellas que no lo están. Dentro de nuestro control residen nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras intenciones y nuestros juicios. Que fuera de nuestro control se encuentran los eventos externos, las opiniones de los demás, el clima, la economía, la salud de otras personas y, en general, todo aquello que no depende directamente de nuestra voluntad. Confundir estas dos categorías, preocuparnos por lo que no podemos controlar, es la principal fuente de frustración, ansiedad
y sufrimiento. Imagina un arquero preparándose para lanzar una flecha. Él tiene control absoluto sobre su postura, su respiración, la tensión del arco y el ángulo de lanzamiento. Sin embargo, no tiene control sobre el viento, la calidad de la flecha o incluso el movimiento repentino de un animal que pueda distraerlo. Un arquero sabio se concentra en perfeccionar su técnica, en dominar lo que sí puede controlar. Si la flecha no alcanza el blanco, no se lamentará por el viento, sino que analizará su técnica y buscará mejorarla en el próximo intento. De la misma manera, nosotros debemos enfocar nuestra energía en perfeccionar nuestro carácter, en cultivar la virtud y en actuar de acuerdo con nuestros principios, independientemente de las circunstancias externas. La aplicación práctica de la dicotomía del control implica un constante ejercicio de autoobservación y discernimiento. Cuando te enfrentes a una situación que te genere malestar, pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto? ¿Está esta situación bajo mi control? Si la respuesta es sí, entonces actúa. Toma las medidas necesarias para influir en la situación de manera positiva. Si la respuesta es no, entonces acéptalo. Resiste la tentación de preocuparte, de quejarte o de intentar controlar lo incontrolable. En lugar de eso, enfoca tu energía en cómo vas a responder a la situación, en cómo vas a mantener tu ecuanimidad y en cómo vas a aprender de la experiencia. Aceptar lo que no podemos controlar no significa resignación pasiva. No implica que debamos dejar de intentar mejorar el mundo que nos rodea. Significa reconocer nuestros límites y dirigir nuestra energía de manera inteligente. Podemos influir en el mundo a través de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestro ejemplo, pero no podemos controlarlo por completo. La clave está en distinguir entre la influencia y el control. Podemos influir en la opinión de alguien presentando argumentos razonados, pero no podemos controlarlo para que piense como nosotros. Podemos influir en el comportamiento de nuestros hijos guiándolos con amor y disciplina, pero no podemos controlarlos para que hagan exactamente lo que queremos. La dicotomía del control nos libera del peso de la responsabilidad por todo lo que sucede a nuestro alrededor. Nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, en nuestro propio desarrollo personal, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra contribución al bien común. Al aceptar que no podemos controlar el mundo, paradójicamente nos volvemos más poderosos. Nos liberamos de la necesidad de tener siempre la razón, de ser siempre perfectos y de evitar el fracaso. Nos volvemos más resilientes, más adaptables y más capaces de afrontar los desafíos de la vida, con serenidad y coraje. Un error común es creer que la dicotomía del control implica simplemente ignorar lo que no podemos controlar. No se trata de eso. Se trata de reconocerlo y de aceptarlo y de no permitir que nos afecte emocionalmente. Podemos observar los eventos externos, podemos analizar las situaciones y podemos incluso intentar influir en ellas, pero sin apegarnos al resultado. Debemos aprender a desapegarnos de la necesidad de controlar, de la necesidad de tener siempre la razón y de la necesidad de evitar el sufrimiento. Este desapego no es indiferencia, sino una forma de sabiduría que nos permite vivir con mayor libertad y autenticidad. Practicar la dicotomía del control requiere práctica constante. No es una habilidad que se adquiere de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo consciente para identificar qué está bajo nuestro control y qué no lo está, y para redirigir nuestra energía en consecuencia. Podemos empezar por pequeñas cosas,
Es como aceptar el tráfico lento o la crítica de un compañero de trabajo. Con el tiempo, aprenderemos a aplicar este principio a situaciones más complejas y desafiantes, como la enfermedad, la pérdida o la injusticia. Al hacerlo, descubriremos una fuente inagotable de paz interior y fortaleza. Parte 4. Aceptación radical. La aceptación radical en el contexto del estoicismo no implica resignación pasiva ni aprobación de todo lo que sucede. Más bien, se trata de un reconocimiento profundo y realista de la naturaleza inherente de la realidad. Las cosas son como son, y luchar contra esta verdad solo genera sufrimiento innecesario. Es una forma de sabiduría que nos permite observar los eventos, tanto internos como externos, sin juicio ni resistencia, liberándonos de la carga emocional que a menudo acompaña a la frustración y la decepción. De este proceso no significa que no podamos actuar para cambiar las cosas, sino que primero debemos aceptar la situación actual como punto de partida, para luego dirigir nuestra energía de manera efectiva y constructiva. La práctica de la aceptación radical comienza con la observación consciente de nuestros propios pensamientos y emociones. Cuando enfrentamos una situación difícil, es natural que surjan sentimientos de frustración, enojo o tristeza. En lugar de reprimir o negar estas emociones, la aceptación radical nos invita a reconocerlas y sentirlas plenamente, sin juzgarlas ni identificarnos con ellas. Observamos cómo surgen, cómo se manifiestan en nuestro cuerpo y cómo eventualmente se desvanecen. Este proceso de observación nos permite distanciarnos de nuestras emociones, reduciendo su poder sobre nosotros y permitiéndonos responder de manera más racional y serena. Un aspecto crucial de la aceptación radical es comprender la diferencia entre lo que podemos controlar y lo que no. El estoicismo nos enseña que solo podemos controlar nuestros propios pensamientos, acciones y juicios. Los eventos externos, las acciones de otras personas y las circunstancias imprevistas están fuera de nuestro control. Intentar controlar lo incontrolable es una fuente constante de frustración y ansiedad. Al aceptar que no podemos controlar todo lo que sucede a nuestro alrededor, podemos enfocar nuestra energía en lo que sí podemos controlar, nuestra propia respuesta a los eventos. La aceptación radical no es un evento único, sino un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Requiere práctica constante y una disposición a desafiar nuestras propias creencias y expectativas. A menudo nos aferramos a la idea de cómo deberían ser las cosas, en lugar de aceptar cómo son realmente. Este apego a nuestras expectativas nos impide ver la realidad con claridad y nos genera sufrimiento cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. La aceptación radical nos invita a soltar estas expectativas y a abrazar la incertidumbre y la impermanencia de la vida. Para cultivar la aceptación radical, es útil practicar la gratitud y el aprecio por lo que tenemos en el presente. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en lo que ha salido mal, podemos dirigir nuestra atención hacia las cosas buenas de nuestra vida, por pequeñas que sean. Pues la gratitud nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a reconocer la abundancia que ya existe en nuestro mundo. También nos ayuda a aceptar las dificultades con mayor serenidad, sabiendo que son parte inevitable de la experiencia humana. Otro ejercicio útil para desarrollar la aceptación radical es la práctica de la atención plena o mindfulness. La atención plena implica prestar atención al momento presente, sin juicio ni distracción.
Al observar nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas sin juzgarlos, podemos desarrollar una mayor conciencia de nuestra propia experiencia interna y externa. Esta conciencia nos permite responder a los eventos con mayor claridad y ecuanimidad, en lugar de reaccionar de forma automática e impulsiva. Finalmente, es importante recordar que la aceptación radical no es sinónimo de pasividad. Aceptar una situación no significa que no podamos hacer nada para cambiarla. Más bien, significa que aceptamos la realidad actual como punto de partida y que dirigimos nuestra energía de manera efectiva y constructiva hacia la búsqueda de soluciones. Al aceptar la situación, podemos liberarnos de la resistencia y la frustración, lo que nos permite pensar con mayor claridad y actuar con mayor eficacia. La aceptación radical nos empodera para enfrentar los desafíos de la vida con coraje, sabiduría y serenidad. Parte 5. El arte de la indiferencia. El arte de la indiferencia en el contexto del estoicismo no se refiere a la apatía o la falta de cuidado, sino a la capacidad de distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, y de enfocarnos únicamente en lo primero. Es la habilidad de aceptar con ecuanimidad aquello que está fuera de nuestro alcance, sin permitir que perturbe nuestra paz interior. Este principio fundamental nos libera del sufrimiento innecesario que surge de intentar controlar lo incontrolable, como las opiniones de los demás, el clima o los eventos fortuitos. Al practicar la indiferencia hacia lo externo, cultivamos una fortaleza interna que nos permite navegar por la vida con mayor serenidad y resiliencia. Para comprender mejor este concepto, es crucial identificar claramente qué entra dentro de nuestra esfera de control. Nuestras acciones, pensamientos, juicios y reacciones son en gran medida moldeables por nuestra voluntad. En cambio, la salud de un ser querido, el resultado de una competición deportiva o la situación económica global son factores externos que, aunque pueden afectarnos, no podemos controlar directamente. La clave está en dirigir nuestra energía y atención hacia la mejora de nuestro carácter y la toma de decisiones virtuosas, dejando de lado la obsesión por influir en lo que escapa a nuestro poder. Un ejercicio práctico para desarrollar esta indiferencia estratégica es la visualización negativa. Consiste en imaginar de forma deliberada la pérdida de aquello que valoramos: nuestra salud, nuestros bienes, nuestros seres queridos. Aunque pueda parecer contraintuitivo, este ejercicio nos ayuda a apreciar lo que tenemos en el presente y a prepararnos mentalmente para la eventualidad de su pérdida. Al enfrentar nuestros miedos y aceptar la impermanencia de todas las cosas, disminuimos el impacto emocional que estos eventos puedan tener en el futuro, y cultivando una mayor resiliencia ante las adversidades. Además, la práctica de la indiferencia se manifiesta en nuestra capacidad de aceptar la crítica y el elogio con ecuanimidad. No debemos permitir que las opiniones de los demás definan nuestro valor personal. El elogio puede inflarnos el ego y llevarnos a la complacencia, mientras que la crítica, si la tomamos demasiado a pecho, puede hundirnos en la autocompasión. En lugar de buscar la aprobación externa, debemos centrarnos en vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios, buscando la virtud y la excelencia en todo lo que hacemos. Otro aspecto importante del arte de la indiferencia es la aceptación del destino, o amor fati. Este concepto implica amar todo lo que nos sucede, incluso las dificultades y los reveses. En lugar de resistirnos a la realidad, ya debemos abrazarla y buscar oportunidades de crecimiento y aprendizaje en cada experiencia.
Esta actitud proactiva nos permite transformar los obstáculos en desafíos y convertir la adversidad en una fuente de fortaleza y sabiduría. Al aceptar el destino, nos liberamos de la frustración y el resentimiento y cultivamos una mayor paz interior. Es fundamental recordar que la indiferencia estoica no implica la negligencia o la irresponsabilidad. No se trata de desentenderse de los problemas del mundo o de dejar de actuar en pos de un futuro mejor. Al contrario, se trata de actuar con mayor eficacia y claridad, sin dejarnos llevar por las emociones negativas que nublan nuestro juicio y nos impiden tomar decisiones racionales. Al enfocarnos en lo que podemos controlar, podemos influir positivamente en nuestro entorno y contribuir al bienestar de la sociedad. En resumen, el arte de la indiferencia es una herramienta poderosa para cultivar la serenidad y la resiliencia en un mundo lleno de incertidumbre y desafíos. Al distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no, y al enfocarnos en la virtud y la excelencia, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario y vivir una vida más plena y significativa. La práctica constante de la visualización negativa, la aceptación del destino y la ecuanimidad ante la crítica y el elogio nos ayudarán a desarrollar esta habilidad y a transformar nuestra vida en una obra de arte. Parte 6. Virtud como único bien. El estoicismo nos presenta una idea radical y transformadora. La virtud es el único bien verdadero. Todo esto significa que la felicidad y la realización personal no dependen de factores externos como la riqueza, la fama, la salud o el reconocimiento de los demás, sino de nuestro carácter moral y de nuestra capacidad para vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Este concepto puede parecer contraintuitivo en un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes que asocian la felicidad con la posesión de bienes materiales y el éxito social. Sin embargo, al adoptar esta perspectiva, nos liberamos de la tiranía de las circunstancias externas y tomamos el control de nuestra propia felicidad. Para entender mejor esta idea, es importante definir qué entendemos por virtud. En el estoicismo, la virtud se refiere a la excelencia moral, a la práctica constante de cualidades como la sabiduría, la justicia, el coraje y la templanza. No se trata simplemente de tener buenas intenciones, sino de actuar de manera virtuosa en todas las situaciones, incluso cuando es difícil o requiere sacrificio. La virtud es un hábito, una disposición del alma que se cultiva a través de la práctica y la reflexión constante. Es un camino que se recorre día a día, tomando decisiones que reflejen nuestros valores y principios. Cuando entendemos que la virtud es el único bien, dejamos de perseguir metas externas como si fueran la clave de nuestra felicidad. En lugar de eso, nos enfocamos en desarrollar nuestro carácter y en actuar de manera justa y sabia en todas nuestras interacciones. Esto no significa que debamos renunciar a nuestros objetivos o ambiciones, sino que debemos perseguirlos con una actitud diferente. El estoico no busca la riqueza o la fama por sí mismas, sino como una consecuencia natural de vivir una vida virtuosa. Si el éxito llega, lo recibe con gratitud y humildad. Si no llega, no se desespera, porque sabe que su valor como persona no depende de sus logros externos. Un ejemplo práctico de esto lo podemos ver en cómo reaccionamos ante la adversidad. Si creemos que la felicidad depende de tener una vida fácil y sin problemas, cuando enfrentemos dificultades, nos sentiremos frustrados y desdichados. Pero si entendemos que la virtud es el único bien, veremos la adversidad como una oportunidad para fortalecer nuestro carácter y demostrar nuestra resiliencia.
En lugar de lamentarnos por nuestra mala suerte, nos preguntaremos qué podemos aprender de la situación y cómo podemos actuar de manera virtuosa a pesar de las circunstancias. Si la idea de la virtud como único bien también tiene importantes implicaciones en nuestras relaciones con los demás. Si valoramos la virtud por encima de todo, trataremos a los demás con justicia, compasión y respeto, independientemente de su origen, su estatus social o sus opiniones. No buscaremos manipular a los demás para nuestro propio beneficio, sino que nos esforzaremos por construir relaciones basadas en la honestidad y la confianza mutua. Entenderemos que el bienestar de los demás es inseparable del nuestro propio, y que al ayudar a los demás a prosperar, también estamos contribuyendo a nuestra propia felicidad. Es importante aclarar que la virtud no es un ideal inalcanzable. Todos cometemos errores, y todos tenemos momentos de debilidad. Lo importante es reconocer nuestras fallas, aprender de ellas y esforzarnos por hacerlo mejor la próxima vez. El estoicismo no nos exige ser perfectos, sino ser conscientes de nuestras imperfecciones y trabajar constantemente para superarlas. El camino de la virtud es un camino de crecimiento personal continuo, un proceso de automejora que dura toda la vida. En resumen, la idea de la virtud como único bien nos invita a cambiar nuestra perspectiva sobre la felicidad y la realización personal. Nos anima a dejar de buscar la felicidad en factores externos y a enfocarnos en desarrollar nuestro carácter moral. Al adoptar esta perspectiva, nos liberamos de la tiranía de las circunstancias externas y tomamos el control de nuestra propia felicidad. Nos convertimos en personas más resilientes, más compasivas y más justas. Y al hacerlo, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también contribuimos a hacer del mundo un lugar mejor. Parte 7. Vivir en armonía con la naturaleza. Vivir en armonía con la naturaleza dentro del estoicismo no se limita a plantar árboles o reciclar, aunque estas acciones son valiosas. Se trata de comprender que somos una pequeña parte de un orden cósmico mucho mayor y actuar en consonancia con ese orden. Significa reconocer nuestra interconexión con todo lo que nos rodea, desde el ecosistema natural hasta la sociedad humana, y aceptar que nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden más allá de nosotros mismos. Implica observar el mundo con atención, aprender de sus ciclos y ritmos, y alinear nuestras vidas con los principios universales de razón y virtud que lo gobiernan. Uno de los aspectos clave de vivir en armonía con la naturaleza es aceptar la impermanencia. Todo cambia constantemente, las estaciones fluyen, las personas nacen y mueren, las situaciones evolucionan. Resistirse a este cambio natural solo causa sufrimiento. El estoico comprende que la vida es un flujo constante y aprende a adaptarse con gracia y resiliencia. Esto implica aceptar tanto los momentos de alegría como los de dificultad, sabiendo que ambos son pasajeros y forman parte del ciclo natural de la existencia. Otro elemento fundamental es el desarrollo de la virtud. Para los estoicos, la virtud es vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza. Esto significa cultivar la sabiduría, la justicia, la valentía y la templanza en todas nuestras acciones. Al actuar con virtud, contribuimos al bienestar de la sociedad y al orden cósmico. La virtud nos guía para tomar decisiones éticas, para tratar a los demás con respeto y compasión, y para actuar en beneficio del bien común, reconociendo que somos parte de una comunidad humana interdependiente. La práctica de la atención plena también es esencial para vivir en armonía con la naturaleza.
Estar presentes en el momento presente nos permite apreciar la belleza del mundo que nos rodea y conectar con la realidad de nuestra existencia. Al prestar atención a nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas, podemos comprender mejor nuestras propias reacciones y evitar dejarnos llevar por impulsos destructivos. La atención plena nos ayuda a cultivar la ecuanimidad y a responder a los desafíos de la vida con calma y claridad. Pues la contemplación de la naturaleza puede ser una poderosa herramienta para cultivar la sabiduría y la virtud. Observar la majestuosidad de las montañas, la serenidad de un lago o la complejidad de un ecosistema nos recuerda nuestra insignificancia en el gran esquema de las cosas y nos invita a la humildad. La naturaleza nos enseña valiosas lecciones sobre la resiliencia, la adaptabilidad y la interdependencia. Al pasar tiempo en la naturaleza y reflexionar sobre sus enseñanzas, podemos fortalecer nuestra conexión con el orden cósmico y alinear nuestras vidas con sus principios. La práctica del desapego es crucial para vivir en armonía con la naturaleza. Esto no significa renunciar a todas las posesiones materiales o a las relaciones personales, sino más bien cultivar una actitud de desprendimiento hacia los resultados. Y el estoico comprende que no tiene control sobre los eventos externos, pero sí tiene control sobre sus propias reacciones. Al aceptar lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos controlar, podemos reducir el estrés y la ansiedad y vivir con mayor serenidad. Finalmente, vivir en armonía con la naturaleza implica asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Somos parte de un sistema interconectado y nuestras decisiones tienen un impacto en el mundo que nos rodea. Debemos esforzarnos por tomar decisiones éticas que beneficien al bien común y que contribuyan a la sostenibilidad del planeta. Esto puede implicar reducir nuestro consumo, apoyar a empresas responsables, participar en actividades comunitarias y defender causas justas. Al vivir de acuerdo con la naturaleza, contribuimos a crear un mundo más justo, equitativo y sostenible para las generaciones futuras. En resumen, la clave para navegar por las inevitables turbulencias de la vida no reside en evitar las discusiones, la ira o la ofensa, sino en transformar nuestra percepción y respuesta ante ellas. El estoicismo nos invita a enfocarnos en lo que sí podemos controlar: nuestros juicios, nuestras acciones y nuestra virtud. Al aceptar la realidad tal como es, al reconocer que las opiniones y acciones de los demás están fuera de nuestro control, y al cultivar la ecuanimidad y la razón, podemos liberarnos del sufrimiento innecesario. No se trata de reprimir las emociones, sino de comprenderlas, procesarlas y elegir deliberadamente cómo queremos responder. Dejemos de ser reactivos y empecemos a ser proactivos, construyendo una fortaleza interna que nos permita afrontar cualquier adversidad con serenidad y sabiduría. El estoicismo no es una receta mágica para la felicidad instantánea, sino un camino de autodescubrimiento y desarrollo personal que nos empodera para vivir una vida más significativa y auténtica. Si encontraste valor en esta exploración del estoicismo y cómo aplicarlo a tu vida diaria, te invito a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más contenido sobre filosofía, desarrollo personal y estrategias para vivir una vida más plena y consciente. Al suscribirte, te unirás a una comunidad de personas que buscan crecer, aprender y enfrentar los desafíos de la vida con mayor resiliencia y sabiduría. Además, activa la campanita para no perderte ningún video nuevo. Y para seguir reflexionando sobre este tema,
Déjanos un comentario con una frase inspiradora que te haya dejado este video, una reflexión personal o una forma en la que planeas aplicar estos principios estoicos en tu vida. Tu participación enriquece la comunidad y nos motiva a seguir creando contenido valioso.